Llegué a la casa por el cumpleaños de mi suegro, y me encontré con la casa vacía. Sus medicamentos seguían sobre la encimera, su abrigo todavía colgaba del perchero, pero Eduardo había desaparecido, y mi esposo había dejado una nota sobre la mesa de la cocina que hizo que mis manos dejaran de moverse. Lo ingresamos en Jardines del Valle. Necesita más cuidados de los que podemos darle. Nos iremos unos días a la cabaña en Valle de Bravo. ¿Lo entiendes, Mario? Leí la nota mientras estaba en el umbral de la puerta, con la nieve derritiéndose en mis botas y una bolsa llena de ingredientes para la cena de cumpleaños que había estado planeando durante 2 semanas, cordero asado, papas gratinadas, y la marca de ginger ale que a Eduardo le gustaba porque le recordaba a un lugar donde había vivido antes de conocerme. No llamé a Mario. Ya sabía cómo sería esa conversación. 6 años de matrimonio me habían entrenado para aceptar lo irrazonable, asentir y seguir adelante. En lugar de eso, puse las compras en la encimera, me senté en la silla de Eduardo junto a la ventana, y me permití sentir todo el peso de lo que acababa de suceder. Jardines del Valle no era un centro de cuidado, era un lugar donde la gente terminaba cuando sus familias dejaban de intentar. Lo había visto una vez de camino a una reunión de trabajo. Edificio bajo, estacionamiento lleno de camionetas que llegaban quizá 2 veces al mes, y ese olor a limpiador industrial mezclado con resignación desde que cruzabas las puertas automáticas. Eduardo había estado viviendo con nosotros durante 8 meses, o mejor dicho, se había quedado en nuestro cuarto trasero mientras Mario lo trataba como un mueble que lentamente se volvía un estorbo. Cáncer de pulmón, etapa 3, diagnosticado en febrero. Los doctores hablaron sobre opciones de tratamiento con el optimismo medido de quienes manejan expectativas. Eduardo escuchó atentamente, hizo preguntas inteligentes, y condujo él mismo de regreso a casa desde la cita de oncología, mientras Mario se quedaba tarde en la oficina por una reunión que después supe que no tenía nada que ver con el trabajo. Llegué en mi coche. Jardines del Valle estaba a 20 minutos. La recepcionista se sorprendió ligeramente cuando dije que era la nuera de Eduardo Calegua y pedí verlo inmediatamente. Revisó su pantalla y me dijo que había sido admitido esa mañana. Habitación 14, al fondo, gira a la izquierda. Estaba sentado, erguido, en una cama estrecha, en una habitación sin nada personal. Ni fotos, ni libros. La pequeña bolsa que Mario aparentemente había empacado contenía ropa para 3 días y ninguno de sus medicamentos habituales, que todavía estaban, como había visto, alineados en nuestra cocina en casa. Eduardo me miró durante un largo momento cuando entré. No parecía sorprendido. Esa fue la parte que rompió algo dentro de mí, la completa ausencia de sorpresa en su rostro, como si hubiera esperado precisamente este tipo de abandono y simplemente no supiera cuándo llegaría. Clara, dijo, acabo de regresar de Guadalajara. No lo sabía, respondí. Asintió lentamente. Mario me llamó esta mañana y dijo que era temporal, que ambos necesitábamos un descanso de la situación. Hizo una pausa. Usó esa palabra, situación. Me senté en la silla de plástico junto a su cama. Afuera, el estacionamiento estaba vacío y gris. Una cadena de luces navideñas estaba clavada torcidamente a lo largo del alero del edificio, parpadeando en temporizador, aunque era pleno día. Te voy a llevar a casa, dije. Eduardo me miró con firmeza. Tenía los mismos ojos que Mario, gris pálido, que lo veían todo, pero en Eduardo seguían siendo honestos. Debes saber a lo que te estás enfrentando, antes de que tomes esa decisión. Sé lo suficiente. Tú sabes algo. Alcanzó la taza de agua sobre su mesita de noche, y noté que sus manos estaban más firmes de lo que esperaba para alguien con el tipo de fatiga que la enfermedad le había dado. Hay cosas que Mario no te ha contado sobre la herencia, sobre la compañía. Esperé. Vendí la firma de arquitectura en 2019, dijo. Me explicó que Mario pensaba que la vendí solo por el valor del edificio y la lista de clientes. Durante 5 años ha estado operando bajo esa suposición. La boca de Eduardo se curvó ligeramente en una sonrisa. Está equivocado, dijo. Lo llevé a casa esa tarde. La enfermera en la recepción parecía aliviada y a la vez insegura de que aún no le hubieran asignado un cuidador principal. La habitación seguía vacía, y legalmente no había nada que me impidiera sacarlo, ya que tenía poder médico notarial, un documento que Mario me había presionado para firmar hace 18 meses, diciendo que sería útil tenerlo arreglado. Tenía razón, solo que no de la manera que él imaginaba. En casa, ayudé a Eduardo a acomodarse en su cuarto mientras preparaba la cena con los ingredientes que había traído. Nada tan elaborado como el cordero del cumpleaños planeado. Pasta, ensalada fresca, pan que aún estaba tibio de la panadería a 3 calles. Eduardo comió más de lo que lo había visto comer en semanas. Luego me pidió que me sentara. Habló durante 2 horas.
La firma de arquitectura se había vendido por mucho más de su valor superficial, porque Eduardo había pasado 3 años antes de la venta adquiriendo en secreto los derechos de propiedad intelectual de 14 proyectos municipales en el oeste de Estados Unidos, derechos que Mario desconocía, porque siempre había creído que su padre solo sabía dibujar edificios, nada más. La venta real se realizó a través de una sociedad holding que Eduardo estableció en 2017 con la ayuda de su abogada, Harriet Vance, quien había practicado derecho sucesorio en Ciudad de México por 31 años y que, según mencionó cuidadosamente Eduardo, estaba disponible. Desde el diagnóstico, Mario ha estado usando mis cuentas personales, dijo Eduardo, para gastos de cuidado, medicinas y adaptaciones en casa. Mira a tu alrededor, puedes ver lo que esos gastos han producido. Pensé en los últimos 8 meses. La cama de hospital que nunca compramos, las barras de apoyo para la ducha que aún estaban sin abrir en el garaje, la especialista en cuidado paliativo que Mario había programado 2 veces y cancelado 2 veces, citando complicaciones con el seguro. ¿Cuánto? Pregunté. Cerca de 40,000 pesos, dijo. El número flotó entre nosotros un momento. ¿Y hay algo más? Pregunté. Se inclinó hacia el cajón de su mesita de noche y sacó un cuadernito. Incluso cuando Mario hizo la maleta por él, Eduardo insistió en llevar esto consigo. He estado llevando un registro, dijo. El cuaderno era meticuloso, fechas, horas, incidentes específicos, medicamentos saltados en días cuando Mario estaba en casa y yo trabajando en mi estudio en el centro. Citas canceladas desde llamadas hechas desde el número de Mario sin que yo lo supiera. 3 ocasiones separadas en que Eduardo necesitaba ayuda por la noche y llamó al celular de Mario sin recibir respuesta. Me enteré de todo esto gracias a esa documentación. Eduardo había estado manteniendo registros desde abril. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté. Guardó silencio un momento. Parecías feliz, dijo finalmente, o eso creí. No quería ser la persona que te quitara eso si estaba equivocada sobre Mario. ¿Estabas equivocada? Pregunté. Negó con la cabeza. Pensé en los últimos 6 meses de otra manera. Las noches que Mario llegaba tarde, las conferencias de fin de semana que se multiplicaban durante el otoño, la forma en que había empezado a referirse a la cabaña en Valle de Bravo como un lugar donde iba con colegas, una afirmación que parecía completamente plausible porque nunca se me ocurrió verificarlo, ahora sí. Tomé mi teléfono y abrí Instagram. Mario no había publicado nada, pero Jessica Hargrotov, una gerente de proyectos en su firma, cuyo nombre conocía por aparecer en demasiadas conversaciones de manera casual que ahora reconocía como practicada, había publicado 3 fotos en las últimas 6 horas, Valle de Bravo, nieve en la terraza, 2 copas de vino, un selfie que me decía todo sin incluir directamente a Mario, exactamente el tipo de encuadre cuidadoso que alguien usa cuando es fotografiado por la persona con la que está. Dejé el teléfono. Eduardo me observaba. Jess, dijo simplemente. ¿Desde cuándo? 7 meses, posiblemente más. Hizo una pausa. Los escuché por teléfono. No estaba espiando. Estaba en la cocina y Mario olvidó que estaba en casa. Habla diferente con ella. Asentí. Sabía exactamente a qué se refería. Hay una voz que las personas usan cuando son completamente ellas mismas con alguien, relajadas, sin fingimiento. Mario no había usado esa voz conmigo en mucho tiempo. Yo lo atribuía al estrés. Está bien, dije. Me sorprendió lo tranquila que me sentía. No entumecida, genuinamente tranquila. Esa clase de calma que llega cuando algo que has temido medio año finalmente ocurre y resulta ser soportable. Dime lo que necesitas de mí, dije. Eduardo me miró un largo momento. Necesito a alguien en quien confíe, dijo. ¿Para lo que queda? ¿Cuánto tiempo tienes? Respondió sin titubear. La última revisión fue en octubre. 6 meses, tal vez menos. Ha estado progresando más rápido que las proyecciones iniciales. Entrelazó las manos en su regazo. No le temo a esa parte. He tenido tiempo de aceptarlo. Lo que no estoy dispuesto a aceptar es que Mario herede lo que construí y lo use para financiar una vida con otra persona mientras tú no recibes nada. No lo necesito, sé que no lo necesitas. Ese no es el punto. Su voz era tranquila pero precisa. El punto es lo correcto. Has estado en esta casa, Clara. Has hecho las citas médicas, lo has llevado a revisiones, llenado sus recetas. Has estado haciendo el trabajo de cuidar a alguien mientras sistemáticamente te excluían de la situación. He visto todo eso. Me quedé. A la mañana siguiente, llamé a Harriet Vance. Llegó esa tarde con la eficiencia contenida de alguien que ha manejado situaciones complicadas el tiempo suficiente para dejar de impresionarse. Cabello plateado, ropa cortada con sentido, zapatos cómodos, un portafolio que parecía haber visto 30 años de conversaciones difíciles. Me estrechó la mano, me evaluó en aproximadamente 4 segundos,
y luego se volvió hacia Eduardo con la calidez particular que me dijo que se conocían desde hace mucho tiempo. Ella es de la que te hablé, dijo Eduardo como presentación. Puedo verlo, dijo Harriet y se sentó. Me explicó todo de manera metódica. La sociedad holding, los derechos de propiedad intelectual, una cuenta de inversión separada en un fideicomiso del que Mario nunca fue beneficiario porque, según Eduardo, había entendido bien el carácter de su hijo desde 2018 y tomó decisiones estructurales concretas. La casa en la que estábamos era propiedad del fideicomiso. La residencia principal de Eduardo, que Mario siempre asumió que le pasaría automáticamente, no era algo que pudiera heredar. Mario ha estado diciendo a la gente que la firma se vendió por 2.3 millones. Eduardo dijo que se vendió por mucho más. Harriet confirmó, sin especificar la cifra, de manera que dejaba claro que era considerable. Pasé la tarde ayudando a organizar la documentación de Eduardo, las entradas del cuaderno, los estados de cuenta bancarios mostrando los fondos transferidos, copias de las confirmaciones de citas canceladas que habían sido enviadas al correo de Eduardo y que Mario probablemente asumía que Eduardo estaba demasiado enfermo para revisar. Mi experiencia en diseño gráfico me había dado un ojo preciso para la organización visual. Construí una línea de tiempo, clara, fechada, anotada, del tipo de documento que cualquiera podría leer, incluso un juez. Harriet la revisó y dijo, simplemente buena. Esa noche, después de que ella se fue, Eduardo me pidió que le leyera. Tenía una copia de Lo Unsemdab en su mesita de noche que claramente había sido leída muchas veces. El lomo estaba suave, algunas páginas ligeramente dobladas en las esquinas. Leí durante 1 hora mientras él dormía intermitentemente, y entre los capítulos, hablaba sobre la firma de arquitectura en sus primeros años, los proyectos de los que más se sentía orgulloso, sobre un palacio de justicia en Nuevo México que diseñó en 1987 y que, dijo con cierta satisfacción, duraría al menos un siglo más que todos los presentes en esa conversación. También habló de Mario cuando era niño, no con amargura, sino con la tristeza particular de un padre que ha amado sinceramente a alguien y ha visto ese amor no ser correspondido, sin poder explicar exactamente dónde falló. Era un niño dulce, dijo Eduardo en un momento de pausa. No sé cuándo cambió. Tal vez gradualmente. Tal vez no lo noté. No dije nada. Pasé la página y seguí leyendo. 2 días después, Diana llamó. Diana era la hermana menor de Mario y ocupaba el mismo rol que Melissa había tenido en un patrón que ahora empezaba a notar. Claramente no malintencionada, pero permeable a las personas a su alrededor, capaz de dejarse moldear por la narrativa más conveniente. Llamó para preguntar por Eduardo. Dijo que había escuchado que había tenido unos días difíciles. Está en casa, dije. Está mejor. Una pausa. Mario dijo que necesitaba atención más especializada. Medicamentos y alguien en casa. Ahora tiene ambas cosas, respondí. Otra pausa, más larga. ¿Está todo bien, Clara? Entre tú y Mario. Pensé cómo responder. ¿Por qué no vienes? Dije. Ven a ver a tu padre. Le gustaría. Diana llegó a la mañana siguiente. Trajo flores, que Eduardo aceptó con cortesía, mostrando que sentía culpa sin saber exactamente de qué. Se sentó con él durante 1 hora mientras yo preparaba el desayuno, y podía escuchar su conversación a través de la pared de la cocina. La voz de Eduardo, medida y cálida. Diana, cada vez más insegura. Cuando entró en la cocina, su rostro había cambiado. Se ve mal, dijo. El comentario sobre las flores había desaparecido. Parecía alguien que recién se daba cuenta de que había estado actuando sobre información incorrecta durante un largo periodo. Ha estado decayendo desde octubre, dije. Los resultados de los análisis no fueron buenos. Mario lo sabía. Se sentó en la mesa de la cocina. Tu hermano tomó 40,000 pesos de las cuentas personales de tu padre en los últimos 8 meses para gastos de cuidado, le dije. Puedo mostrarte los estados de cuenta bancarios. Los gastos de cuidado nunca se aplicaron. Hice una pausa. Lo ingresó en Jardines del Valle hace 3 días sin decirme, en el cumpleaños de tu padre. Luego se fue a Valle de Bravo. Vi cómo su rostro pasó por incredulidad, luego reconocimiento, y finalmente por un dolor que había estado acumulándose durante mucho tiempo y que finalmente encontraba su forma correcta. Jess, dijo en voz baja. ¿Tú sabías? Sospechaba, respondí. Ella bajó la mirada hacia sus manos, el café. No quería ser la que dijera algo. Lo entendía. Había vivido en esa misma reticencia más tiempo del que debería. Vuelve el lunes, dije. Hay algunas cosas que deben ocurrir antes de eso. Diana levantó la mirada. Vi algo cambiar en sus ojos, una decisión formándose. ¿Qué necesitas?
Lo que necesitaba era un testigo para los registros financieros que Harriet ya había gestionado por los canales adecuados, y alguien que pudiera confirmar el patrón de negligencia dentro de la familia, las visitas canceladas, las explicaciones que no cuadraban, las llamadas de Eduardo que a ella le habían descrito como las reacciones confundidas de un hombre enfermo. Diana había sido receptora de todas estas narrativas. Ahora podía decirme a mí y eventualmente a cualquiera que necesitara escucharlo la verdad detrás de esas historias. Se quedó la mayor parte del día. El sábado, llevé a Eduardo a reunirse con Harriet y un notario llamado Gerardo, un hombre de voz suave en sus 60, que aparentemente había notarizado más testamentos de los que podía contar y trataba todo el procedimiento con la profesionalidad estable de alguien que entiende que lo que hace importa sin necesidad de que se le diga. Eduardo firmó las enmiendas finales a su testamento, los documentos de transferencia del fideicomiso y el poder médico actualizado que confirmaba mi autoridad. Su mano estaba firme. Gerardo lo observó con atención y al final le dijo que había sido un privilegio. Gracias por decir eso, dijo Eduardo. Ha sido un privilegio para mí también. En el camino de regreso, Eduardo me pidió que nos detuviéramos en una tienda. Quería pay de suero de leche. Su difunta esposa, Margarita, lo había hecho cada diciembre y él no lo había probado desde que ella murió hace 4 años. Me dio la receta específica, una proporción exacta de azúcar y limón, una corteza hecha con mantequilla real, no manteca, y compré cada ingrediente que mencionó. Esa noche hice el pay. Nunca lo había hecho antes y se lo dije, lo que le hizo sonreír. Me guiaba mientras trabajaba, un comentario constante sobre la técnica, la consistencia adecuada del relleno antes de hornear, el sonido que debía hacer la corteza al golpearla. Lo comimos en la mesa de la cocina después de la cena con el placer particular de algo hecho bien bajo circunstancias difíciles. Eduardo dijo que sabía casi exactamente como el de Margarita, lo que entendí era el mayor elogio que podía darme. «Le hubieras gustado», dijo. «Creo que a mí también me hubiera gustado», respondí. Asintió. Nos sentamos en la cocina tranquila, con la nieve cayendo afuera de la ventana, y pensé lo extraño que era que las noches más amables en esta casa habían ocurrido en los últimos 4 días. El domingo por la noche, la respiración de Eduardo cambió. Dormía en el sofá cerca de su cuarto desde que llegué a casa, parcialmente por practicidad y parcialmente porque no quería estar en la cama que compartía con Mario. El cambio de sonido me despertó alrededor de las 2 de la mañana. No era dramático, solo diferente, con una pesadez, una ligera irregularidad que antes no estaba. Llamé a la enfermera de hospicio, una mujer práctica llamada Beverly, que llegó en 40 minutos y examinó a Eduardo con la calma competente de alguien para quien estas horas eran tanto ordinarias como completamente sagradas. Habló conmigo en el pasillo después. Sus niveles de oxígeno han bajado, dijo. Está cómodo. No parece estar en sufrimiento, pero diría que estás mirando horas, posiblemente menos. ¿Debo llamar a su hijo? Beverly me miró fijamente. Es tu decisión, dijo. Pero si el objetivo es su comodidad y dignidad en estas últimas horas, pensaría cuidadosamente en lo que la presencia de su hijo agregaría. Lo pensé por un momento. Luego regresé a la habitación, me senté junto a Eduardo y sostuve su mano, y no llamé a Mario. Me quedé con él hasta la mañana. Le leí un rato. Luego me detuve cuando vi que ya no podía escucharlo de manera ordinaria, y simplemente me mantuve presente, en silencio, haciendo lo que Beverly más tarde me diría que era lo más importante que una persona podía hacer, asegurarse de que alguien estuviera allí. Eduardo falleció justo cuando el cielo afuera de su ventana empezaba a palidecer, su mano aún en la mía, sin ningún drama o angustia que pudiera notar. Beverly lo confirmó a las 6:47 de la mañana. Me quedé sentada un buen rato después. Luego me sequé los ojos, me lavé la cara y llamé a Harriet. Mario llegó el lunes por la tarde. Escuché el coche en la entrada y me posicioné en la sala, cerca de la chimenea, usando un vestido oscuro sencillo que había comprado el día anterior. Diana también estaba allí, sentada en el sillón junto a la ventana, algo que Mario no notó hasta que ya había entrado. Entró hablando de algo sobre el tráfico, la carretera, un comentario sobre que la casa estaba fría, y se detuvo al verme. La chaqueta de esquí aún estaba puesta. Su rostro estaba bronceado, parecía descansado de una manera que para mí era un dato específico a registrar. «Hola», dijo, su voz entrando en el registro que reconocí como modo gestión. «He estado intentando localizarte. ¿Cómo está papá? ¿Está?» «Tu padre murió esta mañana», dije. Las palabras llenaron la habitación y Mario se quedó completamente quieto. «Estábamos solos», continué. «Falleció en paz en casa, como él quería. Harriet Vance ha sido notificada. Los arreglos del funeral ya están hechos. Trabajé con un servicio que tu padre seleccionó y prepagó hace años. La ceremonia es el miércoles.
El bronceado de Mario se volvió un gris extraño. Deberías haberme llamado. Dejé 8 mensajes en 4 días sobre su condición. Respondiste a 2 de ellos brevemente. No estoy segura de qué más esperabas. Empezó a decir algo y luego pareció recalcular. Necesitamos hablar de esto en privado, dijo, mirando a Diana. Vine a ver a papá, dijo Diana con voz firme. Ojalá hubiera venido antes. Algo cambió en la expresión de Mario. Colocó cuidadosamente su bolso. Cuando volvió a mirarme, había una nueva cualidad de atención concentrada, el tipo que llega cuando una persona empieza a comprender que la situación es diferente de lo que había asumido. Harriet Vance, dijo. ¿Por qué está involucrada la abogada de papá? Es la ejecutiva de su patrimonio, dije. Tiene algunos documentos que discutir contigo. Llegará a las 4. Me miró por un largo momento. ¿Qué hiciste, Clara? Cuidé de tu padre, dije. Eso es lo que hice. Harriet llegó exactamente a las 4. Trajo a Gerardo, el notario, que resultó ser innecesario, pero que creo que organizó porque entendía el valor de los testigos. Se sentó frente a Mario en la mesa de la cocina con la calma particular de alguien que ha entregado noticias difíciles muchas veces y ha aprendido a hacerlo con precisión. Lo guió a través del testamento, el fideicomiso, la sociedad holding, los derechos de propiedad intelectual que nunca habían aparecido en el balance que Mario había estado usando. Mario interrumpió 2 veces. Harriet pausó cada vez hasta que terminó y luego continuó. Cuando Harriet llegó a las provisiones del testamento final, Mario se quedó muy callado. La herencia, los activos del fideicomiso y la casa pasarán a mí como trustee, con una porción sustancial designada para organizaciones de cuidado de adultos mayores y un fondo de auspicio en nombre de Eduardo, dijo Harriet. Mario no estaba mencionado. Él claramente no era competente, dijo Mario. Finalmente, su voz adquirió un tono cuidadoso, un postureo legal que no cubría del todo el pánico que la medicación y la enfermedad dejaban entrever. No puedes decirme que un hombre con cáncer de pulmón en etapa 3 estaba tomando decisiones sensatas. Tu padre fue examinado por 2 médicos la semana antes de su fallecimiento y certificado como competente, replicó Harriet. Además, grabó una declaración en video, que puedo compartir contigo ahora si quieres, donde describe su razonamiento con notable claridad. Mario anticipó la respuesta. Ella te manipuló. Ha estado aquí solo 4 días. Tengo un cuaderno, dije. Mario se detuvo. Tu padre mantuvo registros detallados durante 8 meses, cada medicamento omitido, cada cita cancelada, cada llamada que no respondiste, cada dólar transferido de sus cuentas personales para gastos de cuidado que nunca se proporcionaron. Tengo estados de cuenta bancarios, registros de citas y una declaración del director de Meadow Pines confirmando las circunstancias de su ingreso. Lo miré directamente a los ojos. También tengo un mensaje de texto de Jess Hargrove confirmando que esta semana fue planeada hace 3 meses. Lo encontré mientras revisaba tu tablet buscando los documentos del seguro de tu padre. La habitación estaba muy silenciosa. Mario miró a Diana. Diana miró la mesa. La casa, dijo finalmente, con la voz completamente perdida. Vivimos en esta casa, dijo Mario. Tengo una hipoteca. Tienes un contrato de renta, dijo Harriet. Con el fideicomiso, que ahora está bajo la autoridad de Clara como trustee. Ella puede discutir cualquier arreglo de transición contigo directamente en su debido momento. Había pensado en este momento. Había pensado en si sentiría algo explosivo al llegar, triunfo, ira, o algo completamente distinto. Lo que realmente sentí fue más silencioso que todo eso. Un cansancio, un duelo genuinamente por Eduardo y solo parcialmente por cualquier otra cosa. Y debajo de todo eso, algo que se sentía como tierra firme, inesperada, que no sabía que existía hasta que estaba de pie sobre ella. Mario intentó varias cosas más durante la siguiente hora. Harriet manejó cada una con la paciencia de alguien con 31 años de práctica. Diana dijo muy poco. Cuando Mario finalmente se volvió hacia mí en la puerta, su voz había bajado a algo privado y controlado. No del todo una súplica. No, dije, levantando la mano. No de manera antipática, solo con claridad. Me miró un momento, de la manera en que miras a una versión de alguien que creías conocer cuando te das cuenta de que esa versión siempre fue una construcción. Luego pasó junto a mí hacia la sala y se sentó, y escuché cómo hizo una llamada telefónica en voz baja que elegí no escuchar. Empaqué una bolsa. No había urgencia real. La casa era mía ahora. Podía tomarme mi tiempo. Solo lo necesario para el futuro inmediato, unos cambios de ropa, mi laptop, los archivos de proyectos en los que había estado trabajando. La copia de lo Unsem-Dab de Eduardo, que puse cuidadosamente en la bolsa porque había sido suya y planeaba terminarla.
Diana estaba esperando en la cocina. Se levantó cuando entré con la bolsa. Lo siento, dijo. Por todo esto, debería haber mirado más cuidadosamente, dijo Diana. Sí, respondí, pero viniste cuando importaba. Asentó con la cabeza. Permanecimos un momento en la cocina donde Eduardo y yo habíamos hecho la tarta de suero de leche 4 días atrás, y pensé en él con la claridad particular que llega justo después de una pérdida, cuando alguien sigue tan presente en un espacio que casi puedes escucharlo. Dejé mi bolsa junto a la puerta y recogí el papel doblado que había dejado sobre la mesa de la cocina esa mañana. La nota que Mario me había dejado 6 días atrás, la que había iniciado todo esto. ¿Entiendes? Me dije a mí misma. La volví a colocar. No necesitaba conservarla. Ya había comprendido todo lo que necesitaba. Cuídate, Diana, dije. El frío me golpeó cuando salí al aire de diciembre, con la claridad particular que llega después de la nieve. Detrás de mí, podía escuchar la voz de Mario, insistente y ligeramente desesperada, negociando con alguien al otro lado de la línea, como si la situación aún pudiera manejarse. Tal vez él creía eso. Las personas que han pasado mucho tiempo sin enfrentar directamente las cosas tienden a pensar que las circunstancias aún se pueden controlar si aplicas la presión correcta. Puse mi bolsa en la cajuela. Harriet estaba estacionada en la acera, esperando para entregarme un segundo juego de llaves de la caja de seguridad donde Eduardo había guardado los documentos originales del fideicomiso. Los pasó por la ventana con una mirada que lograba ser profesional y amable a la vez. Confiaba en ti de inmediato, dijo. No era algo que hiciera fácilmente en todos los años que lo conocí. Lo sé, dije. Voy a tratar de merecerlo. Ella asintió y se fue conduciendo. Me quedé un momento junto a mi auto en el frío, las llaves en la mano. La señora Whitmore, del otro lado de la calle, me observaba desde su porche, la manera en que los vecinos miran cuando han estado prestando atención más tiempo de lo que nadie sabía. Me dio un pequeño asentimiento deliberado. Asentí de vuelta. Luego me subí al auto y conduje, sin un destino específico todavía. Esa parte vendría después. Las decisiones, los arreglos, el trabajo lento de construir algo nuevo a partir de lo que quedaba. Pero por ahora, conduje con las ventanas ligeramente abiertas y el aire invernal entrando frío y limpio. Pensé en Eduardo diciéndome que el juzgado en Nuevo México perduraría al menos un siglo más que todos los presentes en nuestra conversación. Y pensé en cómo las cosas que construimos con honestidad tienden a durar más que las personas que dudaron que pudieran construirse. Eduardo lo sabía. Había pasado toda su vida demostrándolo. Yo tenía la intención de aprender de él. El momento que más se quedó conmigo fue hacer esa tarta de suero de leche en una cocina silenciosa, siguiendo las instrucciones de un hombre que merecía mucho más de lo que recibió, y verlo probar algo que sabía a su esposa, ahogar, a ser recordado.